Continuamos en esta mesa de análisis con Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, respecto del costo que implican algunas de las iniciativas de reformas constitucionales que ha propuesto el titular del Ejecutivo. Y además, bueno, en la entrada nos hizo ver Ale respecto al incumplimiento del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en términos de realizar una evaluación del impacto presupuestario. Y bueno, de repente ahí entre la argumentación que leí en los documentos originales, Ale, se dice de que así como para haberle dado la vuelta de que no hay esta evaluación presupuestaria, que todo puede salir de desaparecer a algunos organismos autónomos como la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, el INAI. ¿Alcanza realmente para la desaparición? Digo, ¿la desaparición alcanza para ello? No, para nada, Raimundo. No, el presupuesto que tienen los autónomos alcanza o ronda por ahí de los 3,000 millones de pesos y creo que me estoy viendo un poco Sí. laxa, ¿no? Em, Como te decía antes, pues simplemente para salud se necesita el doble, que es 1 billón de pesos. Entonces, tampoco alcanza para las pensiones, ¿no? Es como el 0,5% del gasto en pensiones pues la desaparición de estos órganos tampoco, bueno, cabe mencionar que no es desaparición, o sea, se están integrando de alguna manera a otras instituciones y de todos modos van a requerir presupuestos, no es como que tomamos todo el 100% y lo podemos trasladar a alguna de esas iniciativas que se proponen. Entonces, sí creo que hay que dimensionar, ¿no? Y no dejarnos llevar por desaparecemos tal cosa o el fideicomiso o le quitamos las pensiones al presidente, a los expresidentes, está bien, pero no nos resuelve el problema, ¿no? Y la desaparición de los autónomos, pues sí conlleva un debilitamiento en instituciones se tienen una razón de ser. También si hay algunas cosas que se tienen que modificar, si ha habido algunos abusos, pues hay que mejorarlos, ¿no? Y hay que quitarlos, Mm, pero no desaparecer a estos organismos que tienen, pues, acciones bien importantes. claro. Y una que nosotros como CIEP defendemos, pues es al INAI, ¿no? Hay mucha gente que dice que no sirve para nada, pero nosotros que usamos los datos y usamos la información pública, sabemos que hacemos una solicitud y generalmente nos las contestan. Y bueno, eso aunado a que hay prácticas de opacidad en general, y eso me lleva a comentar que pues el Fondo de Pensiones para el Bienestar debería traer un componente importante de transparencia y de rendición de cuentas, ya que otros fondos no Sí. tienen eso, ¿no? O sea, no sabemos ahorita cómo funciona o cómo se gastan los recursos del Fondo para salud para el bienestar, que antes era para enfermedades catastróficas, Sí. y antes había un reporte muy específico y ahora ya no, ¿no? Entonces, sí hay que contemplar cuáles son los efectos de desaparecer estos autónomos y cuáles son los beneficios. Y creo que los beneficios, más bien el costo, ¿no? Social y económico, podría ser mayor que los beneficios que obtengamos. Fíjate, qué bueno que especificas esto en lo particular, mi querida Ale, porque organismos que también se dice que, pues, que no sirven para nada, como la Comisión Federal de Competencia Económica, que resuelve justamente en el dominio de mercado que puede tener una, dos, tres o cuatro empresas y con ello pues, alterar el bienestar de los consumidores. Sí, así es. Digo, todo es perfectible y siempre hay cosas que se pueden mejorar e implementar, ¿no? Pero de que hay acciones que han realizado y que no han permitido o que han fomentado más bien la competitividad, pues sí lo han hecho. Entonces, como te decía, no Sí. dejarnos llevar por aquellas ideas de que no hace nada, porque también yo invitaría al público, hagan una solicitud de información, ¿no? ¿Qué quieren saber? Que no está en las páginas y vean si les responden o no. A nosotros en CIEP sí nos han respondido varias veces y con eso hemos podido hacer más investigación. Qué bueno, que Ale, y finalmente en este último bloque de propuestas de reformas constitucionales están las llamadas industrias estratégicas. Fíjate que esa iniciativa a mí se me hace
interesantísima, por el hecho de seguir con el discurso de ser un país energéticamente autosuficiente. Sí. Creo que hemos visto a leguas que no lo podemos hacer, ¿no? Que el crudo que nosotros extraemos no lo podemos refinar sí, bueno, volver gasolinas. Entonces, finalmente es más rentable exportarlo e importar gasolinas, ¿no? Entonces pareciera que importar es como un pecado mortal y pues no lo es. Al final es ser competitivos, es que el bienestar social, ¿no? Sea el objetivo principal y no estar sufriendo con hace falta energía eléctrica o hace falta gasolinas o tal, ¿no? Entonces, esta iniciativa lo que hace es quitar la parte de rentabilidad, o sea, que ese no sea el objetivo de las empresas, que no importa si son rentables o no, pero que exista gasolina y electricidad para todos, ¿no? El costo, como no nos interesa, y eso es un problema, porque tanto Pemex como CFE tienen deuda, Sí. deuda que también se ha mencionado que se convierte en soberana, que de facto nosotros pagamos esa deuda, ¿no? Se suma a la deuda soberana, pero si tú le quitas esta característica de que sean rentables, de que sigan las mejores prácticas, pues muy probablemente entremos en problemas más graves de los que ya tenemos. Y hoy, pues tuvimos esa noticia de que les perdonan los impuestos a Pemex, y si sucede eso, pues de por sí nuestros ingresos están bajísimos, Raimundo. Sí. Sí, ingresos energéticos o petroleros que vienen por ahí, ¿no? Del pago de impuestos, pues vamos a tener todavía menos. Y no hay una estrategia que compense esa pérdida de ingresos por la parte petrolera o por la parte eléctrica. Eso es por un lado. Por otro lado, el hecho de que prevalezca la CFE por encima de las industrias privadas, pues lo que hace es que nos salga más caro la luz. Y aunque no a ti propiamente te pueda dar un subsidio, pues los subsidios también nos cuestan a todos nosotros. Y podría haber un aumento en esa cantidad que se dedica a subsidios. Entonces, yo creo que vamos para el lado contrario. Sí tendríamos que estar hablando de cambiar la matriz energética, y eso no quiere decir que no consumamos fósiles o que no consumamos gasolina, sino que balanceemos esa misma matriz donde podamos tener energías limpias, energías renovables limpias, ¿no? Que no sean solamente el litio y algunas cosas que al final pueden ser desechos, pero sí hablar de utilizar más, no sé, la energía nuclear o la hídrica, que sí son energías limpias y además son constantes, ¿no? Porque siempre que hablamos de sol y aire, pues dicen la intermitencia y tal. Bueno, que todo sea equilibrado y que nos mantengan en una situación estable de energía, aunque tengamos que importar, digo, no pasa nada. Claro, 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 sí, sí, Ale. Y sobre todo, bueno, en bienes tan básicos como son el consumo de energía eléctrica y obviamente pues sí, como tú dices, pues, tendríamos que seguir consumiendo energía fósil, pero con mayor eficiencia y no irnos con esa cosa de que, pues, ¿para qué exportamos naranjas si tenemos que importar jugo de naranja? Vaya, así es. Sí, y Mi- o sea, el asunto es que también todas estas iniciativas tienen un componente intergeneracional, Así ¿no? es, sí. Y ver que las decisiones que tomemos hoy, pues probablemente le peguen a nuestros hijos y a nuestros nietos, y eso es lo que luego no contemplamos, ¿no? Todo es a corto plazo. Claro, pues mi querida Ale, sabes cuánto te agradezco esta capacidad de síntesis y sobre todo haber hecho énfasis en que ello, la previsión presupuestaria de lo que puede costar estas propuestas no está calculada, no está presentada, la desconocemos y habrá que ver si en el camino de la discusión en el Congreso salen algunas cifras que seguramente ustedes le harán un escrutinio, como siempre, muy, muy perfecto. Muchísimas gracias, Raimundo, y aquí estamos con mucho gusto. Gracias, mi querida Ale, muy buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras las imperfecciones y omisiones al cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en las propuestas de reformas constitucionales de las que hoy tanto se habla. Vamos a un último corte y al regresar, todo lo que usted quiere conocer acerca del enemigo público número 1.